Buenas tardes, hermanos, ¿cómo está? Dios le bendiga. Un saludo para los que nos ven por internet. Es una bendición poder estar esta mañana en este lugar, y yo quiero hacerle algunas preguntas. ¿Cuántos vinieron al servicio de las 12 el domingo pasado? A ver, levante la mano. Ok, muchos no vinieron. Bueno, no voy a repetir el tema, sino que quiero hacerle algunas preguntas. ¿Cuántos se acuerdan de qué hablé? Dios mío. 1, 2, 3. ¿No se acuerda? ¿Sí? ¿Se acuerda? 4, gracias a Dios. 5. ¿Quién da más? Alguien que se acuerde. Porque de eso vamos a hablar esta mañana. Así que si usted no se acuerda, va a entrar en la lista de esta mañana. Ahora, ¿cuántos de los que se acuerdan de lo que hablamos pusieron en práctica lo que hicimos aquí en la iglesia en su casa? ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gracias. Ahora, ¿cuántos de esos que lo hicieron en su casa pudieron ver la presencia de Dios mientras meditaban? Hablamos de la meditación. Amén. Entonces hablamos de los pasos que hay que seguir para meditar correctamente. ¿Y cuántos de los que lo hicieron en su casa pidieron algo? ¿Ok? ¿Cuántos ya lo vieron cumplido esta semana? Ok, 1, 2, 3. Bien. Ahora quiero decirles a los que todavía no han visto que se cumple esta semana, no lo suelten hasta que se cumpla, ¿sí? O sea, no digan cómo no se cumplió. Recuerden que dice la Biblia que David le pidió a Dios que lo bendijera perpetuamente, y Dios lo hizo. Y Dios le respondió y bendijo a toda su familia por generaciones y generaciones. Y estamos aquí hoy y somos parte de esa generación. Entonces, usted tiene que seguir orando, y la meditación en la palabra de Dios y en la presencia de Dios debe ser algo todos los días. Es buscar la presencia de Dios, pero además escuchar la voz de Dios, recordar sus promesas, alabarle, y nosotros podemos hacer un pedido ahí y saber que cuando estamos en la presencia de Dios y pedimos algo, cosas poderosas suceden. Amén. Así que hoy quisiera continuar un poco ligando el tema anterior del domingo pasado, y quiero hablarle de nuestra mentalidad, nuestra actitud ante lo espiritual. Uno no puede escuchar la voz de Dios y uno no puede recibir mucho de Dios cuando tiene la actitud incorrecta. Es nuestra actitud, porque Dios nos habla a todos, ¿sí o no? Usted está escuchando a Dios. Yo sé que usted dice, ay no, tú no eres Dios, yo sé que no soy Dios, pero yo le estoy hablando de la palabra de Dios. Entonces, usted está escuchando a Dios esta mañana, y usted va a escuchar a Dios esta mañana. ¿Cuántos lo creen? Entonces, la actitud con la que usted escucha a Dios determina lo que usted recibe. La actitud es muy importante, hermano, y es muy importante que usted esta mañana no salga como entró. Algo tiene que pasar. Ahorita que estábamos orando, yo le pedí a Dios que algo pasara esta mañana, porque si usted escucha esta mañana esta prédica y nada pasa en su vida, usted habrá perdido 1 hora. Pienso tardarme 1 hora. Usted habrá perdido 1 hora de su vida si no cambia nada a partir de lo que escuche esta mañana. Si sus hábitos, si sus actitudes no cambian, entonces usted habrá perdido un tiempo que tal vez pudo haber hecho en otra cosa, pero habrá perdido tiempo, hermano. Porque algo tiene que pasar. No puede pasar que lo escuche. Por ejemplo, de todos los que vinieron el domingo pasado, muy pocos se acuerdan de lo que hablamos. Y eso no puede suceder, porque usted, ¿cuántos sermones le gusta que ha escuchado desde que se convirtió hasta el día de hoy? ¿Cuántos sermones va a seguir escuchando sin acordarse de lo que se habló? Eso es muy importante, y de eso quiero hablarle un poco esta mañana. Así que vayamos al libro de Mateo 13, 1 al 9. Va a decir, ya empezó regañándonos. No lo estoy regañando. Mateo 13, del 1 al 9 son versículos que usted de seguro se los sabe de memoria. Y si no se los sabe de memoria, por lo menos me los puede decir más o menos así. Usted los ha leído muchísimas veces, muchísimas.
Y quiero que leamos alternadamente, ¿le parece? Yo leo el 1, usted así, el 2 y así seguimos. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. ¿Usted? Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. El que tiene oídos para oír, oiga. De eso estaba hablando, la semana pasada hablamos de la importancia de, en nuestros tiempos con Dios, también poder escuchar a Dios. Y esto va ligado en el sentido en que cuando tenemos una actitud correcta, podemos escuchar la voz de Dios todos los días de nuestra vida, donde quiera que estemos. Entonces, yo quiero empezar hablando de dos personas, Juan y Santiago, no los de la Biblia. Ellos son de Roca de Fe, ellos vienen todos los domingos, ellos se sientan en la silla donde usted está sentado, los dos escuchan el mismo sermón, los dos escuchan la misma predicación, pero Juan crece, Juan le predica a otros, Juan es una persona que cada vez sabe más de la palabra de Dios, pero Santiago no, aunque escucha la misma prédica, le cuesta trabajo hablarle a otros, le cuesta trabajo crecer, le cuesta trabajo ser una persona madura. Aunque los dos escuchan la misma prédica. Pero también están el par de esposos que vienen a la iglesia, se sientan juntos en el culto, uno crece y el otro no. Los dos escuchan lo mismo, uno avanza y el otro no avanza. Están los mismos jóvenes que leen el mismo libro, que escuchan la misma prédica por radio, por internet, y uno se apasiona por Dios y el otro sigue frío totalmente. Y esas dos circunstancias se dan y se están dando esta mañana. Muchos de los que entraron esta mañana por esa puerta están en la circunstancia de Juan o de Santiago. Vienen a escuchar el mismo sermón, pero su actitud no es la misma. La actitud que ellos tienen frente a lo que escuchan no es lo mismo, aunque escuchan lo mismo. ¿Sí me doy a entender? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué se da? Porque a veces en un matrimonio los dos vienen a la congregación, los dos aprenden lo mismo, los dos reciben el mismo discipulado, pero uno no crece. Uno de los dos se estanca. La fe de uno no avanza. A uno le da temor predicar la palabra y el otro le dice, ándale, vamos a predicarles. Y uno dice, no, luego, mañana. Ahorita no. ¿Por qué pasa eso? Lo que determina ese suceso o ese acontecimiento es la actitud. Cada uno de ellos, aunque sean un matrimonio, aunque fueran hermanos, aunque vivan en la misma casa y aunque escuchen el mismo sermón, tienen diferentes actitudes. Y la actitud con la que han escuchado ese programa de radio, la actitud con la que han leído ese libro, la actitud con la que escuchan al predicador, determina cuánto han recibido ellos. Cómo reaccionan ante la vida, por qué son diferentes. Dios no se ha preocupado por alimentar más a uno que a otro, se ha preocupado por los dos. Pero uno no se ha alimentado correctamente. Entonces, quiero leerle el fragmento de un poema de una mujer estadounidense, no es cristiana, pero ella escribe este poema, este fragmento, y dice, un barco navega hacia el este y el otro hacia el oeste, con el soplo de idénticos vientos. Es la disposición de las velas y no la fuerza del viento lo que indica el curso que lo llevará. Lo voy a leer otra vez. Un barco navega hacia el este y otro hacia el oeste. Con el soplo de idénticos vientos es la disposición de las velas y no la fuerza del viento lo que indica el curso que llevará. Diga conmigo, es la disposición. Dios está hablando, yo sé que Dios estará haciendo cosas hermosas para esta iglesia, hermano. Y a veces con mucho dolor
me cuesta ver cuando se suelta una palabra profética acerca de esta congregación, que muy pocos tienen una disposición hacia esa palabra. Muy pocos tienen una disposición hacia lo que Dios va a hacer. Muy pocos tienen una disposición hacia lo nuevo de Dios. Y yo le he pedido a Dios, hermano, que esta mañana nos hable, porque creo que a veces la disposición de nuestro corazón nos ha detenido a ser la iglesia que seamos, que Dios quiere que seamos. Nuestra actitud nos ha detenido para ser y llegar al lugar donde Dios quiere que lleguemos. Porque yo creo que esta es una iglesia de bendición. Amén. Yo creo que es una iglesia de prosperidad. Yo creo que es una iglesia donde Dios quiere manifestar muchas cosas más, pero nuestra disposición no ha existido a veces. Entonces quiero hablarle de 4 tipos de mentalidades ante lo espiritual. Hoy, como el domingo pasado me tardé un poquito, hoy nada más me dieron 50 minutos. ¿Cómo ve? El primero, quiero hablarle del creyente que tiene una mentalidad limitada. Es un creyente, o sea, es un cristiano. No es el que está allá afuera, es un cristiano que viene a la iglesia todos los domingos. Ahora, quiero preguntar si hay alguien aquí por primera vez. ¿Nadie que venga por primera vez? Qué bueno, porque así podemos darnos con todo. Solo este domingo, los demás traiga gente nueva. Este es un cristiano, o sea, no es una persona de allá afuera del que le voy a hablar, es un cristiano, es un hijo de Dios, es una persona que ya recibió discipulado, es una persona que se arregla muy nice el domingo para venir a la iglesia, es una persona que ya sabe hasta qué silla le toca. O sea, le estoy hablando de ustedes, no de la persona que está allá afuera. Y en el versículo 4 de Mateo 13 está esa persona. Dice, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y comieron. En la antigüedad la forma de sembrar no hacían terrenos tan grandes como los que usted conoce ahora. Al contrario, eran terrenos muy estrechos, y de un lado pasaba el burro y del otro lado el sembrador. Entonces, a veces el sembrador tiraba la semilla, pero a veces a los burritos se les ponía una bolsa con unos hoyitos, se ponían las semillas y las semillas iban cayendo. Algunas caían en el camino y otras caían fuera del camino, ¿sí? Y esa era su forma de sembrar. Entonces, la Biblia, en este pensamiento, Jesús luego da el significado de lo que está diciendo en el versículo 4. En el versículo 19, vamos a leerlo, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Esta es una persona que no fue sembrada, es una semilla que no cayó en el lugar que debía caer. Cayó en el camino o del sembrador o del animal. Y es una semilla que se echó a perder. Es una semilla que se arrebató, es una semilla que murió. Pero esta nos habla de un cristiano con una mente limitada. Una mente limitada significa un cristiano que elige lo que escucha y lo que no escucha. Diga conmigo eso, un cristiano de mente limitada es el que decide lo que escucha y lo que no escucha. Está hablando de un cristiano que viene al sermón, que escucha la prédica de su pastor o de otra persona y dice, lo que está diciendo no me gusta, no escucho lo que está diciendo. Si lo que el predicador está diciendo exige que yo cambie algo de mi vida, no lo oigo, yo decido lo que escucho. Si el predicador está hablando, por ejemplo, del diezmo y a mí no me convence el diezmo, entonces yo decido no escucharlo. Si el predicador habla de compromiso, hay temas en los que uno a veces elige no escuchar. Compromiso, pecado, diezmo, células. Cuando el predicador habla de hablarle a otras almas, de predicar el evangelio, hay personas que inmediatamente deciden no escuchar.
y empiezan a pensar en otra cosa, empiezan a platicar, empiezan a desviar su atención. Y esa es una mente limitada, hermano. Usted no puede vivir así. Muchos ya se acostumbraron a vivir así. Entran a la iglesia y cuando el tema para ellos exige compromiso, deciden no poner atención. ¿Hay alguno aquí así? Gracias a Dios, hermano. Sí. Ahora, cuando nosotros tenemos la mente cerrada, una de las características es que una mente limitada, una mente cerrada, no responde. No responde cuando Dios hace un llamado, no responde cuando Dios hace una petición, no responde cuando Dios dice, tienes que cambiar esto, hay que cambiar esta actitud, tienes que dar este paso de fe. Esa mente no responde, hermano. Y sabe, es un peligro constante porque el diablo está buscando robarse sus bendiciones. El problema del cristiano con la mente limitada o con la mente cerrada es que como decide qué escuchar y qué no escuchar, decide qué le conviene y qué no le conviene, decide en qué comprometerse y en qué no comprometerse, un día, cuando menos se da cuenta, el diablo comienza a robarle todas las bendiciones que pudo haber recibido. Porque hay cosas que deja de escuchar. Y como hay cosas que deja de escuchar, se pierde esas bendiciones y no se da cuenta. Y viene a la iglesia y aparenta, está en la iglesia, hermano. Es un cristiano que viene al culto, es un cristiano que levanta sus manos, es un cristiano que danza, pero es un cristiano que cuando Dios quiere tocar un punto en su vida que a él no le gusta, cierra su corazón y sus oídos y dice, aquí no pasa nada. Es un cristiano que no quiere cambiar ciertas áreas de su vida, no está interesado en hacerlo, y esa es una mente cerrada, es una mente que no responde. Por eso hay dos personas que pueden escuchar el mismo sermón, una cambiar y el otro no. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces es importante, muchos cristianos que asisten a la iglesia, hermano, lo hacen pensando que el venir a la iglesia o escuchar la palabra ya es una bendición asegurada, pero no es verdad. Y si usted supiera las caras que se ven desde aquí, los que están en el grupo de alabanza observan todo. O sea, la actitud se ve desde que usted está en la alabanza. ¿Sí o no? La actitud se ve desde que está en la alabanza. A mí me ha tocado a veces estar en la alabanza y ver personas así, 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 así. Y se ve muchísimo. En la prédica se nota más. Yo le puedo decir quién está cerrado ahorita, pero no se lo voy a decir. Usted sabe, porque cuando empiezo a decir algo, usted, ¿quién entró? El hermano Federico está haciendo algo. ¿Qué estará haciendo? Esa es una mente cerrada, es una mente que prefiere distraerse a escuchar lo que Dios le quiere decir. Y hermano, a veces lo que Dios no quiere decir duele. A veces lo que Dios nos quiere decir requiere un compromiso que nos cuesta. A veces lo que Dios nos quiere decir requiere un sacrificio. A veces lo que Dios nos está diciendo requiere un compromiso que decimos, me va a costar. Pero cuando usted se cierra a lo que Dios le está pidiendo, cuando usted prefiere dormirse, distraerse, platicar o simplemente no hacer caso a la palabra de Dios, usted se pierde de una bendición. A veces yo he visto personas que está el llamado y el predicador dice, Dios les va a bendecir, les va a dar esto, solo tienen que tomar una decisión. Y me impresiona ver cuántas personas se quedan sentadas como si nada. Había una bendición para ese día y se perdió, hermano, se perdió. El cristiano de mente cerrada se vuelve insensible a la voz de Dios. Y ese es un peligro muy grande, hermano. Muy grande. Usted puede escuchar 5,000 sermones en su vida y no pasar nada por su vida, porque usted ya se volvió insensible. Usted ya no importa cuánto escuche, no importa aunque le traigan al mejor predicador, usted es insensible ya. Y el diablo aprovecha esa mente cerrada, esa mente limitada, para robar todo lo que Dios quería hacer en ese momento. Usted se pierde, simplemente se pierde de las bendiciones de Dios.
Su actitud determina lo que Dios hace, pero el escuchar la palabra no significa que usted vaya a recibir todo. El escuchar nada más no significa que usted tenga que recibir las promesas de Dios. Y eso vamos a ver al final. ¿Qué es lo que debemos hacer? Aparte de escuchar. Vamos a Miqueas 6:8, por favor. Dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y ¿qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte. Diga conmigo, humillarse ante Dios. Cuando usted tiene un área de su vida en la que no le permite a Dios actuar, usted no está permitiendo que Dios sea su Señor. Cuando hay un área en su vida en donde usted se cierra y en donde usted no escucha la voz de Dios, y donde usted dice, están hablando de consagración, yo no me interesa la consagración. ¿Sabe cuál es otro punto a veces? Yo he escuchado a muchos hermanos decir, eso que están diciendo ya me lo sé. Ya me lo sé. ¿Para qué voy? No sé, escuela de líderes. Ay, sí, yo ya sé que es el bautismo, ya sé que es la imposición de manos, ya sé todo eso, o sea, ya lo sé. Yo sé que hay muchos cristianos, hermanos, que cruzan esa puerta con esa mentalidad de ya lo sé. El versículo que va a leer el hermano, yo lo he leído, es más, hermana, yo le enseño de ese versículo. Pero eso no tiene valor, hermano. Usted puede sabérselo al derecho y al revés. Pero la humildad recae en escuchar el mismo tema miles de veces y seguir aprendiendo del mismo tema. Eso lo escuché yo de un predicador y tocó mucho mi corazón, hermano. Porque a veces usted ha escuchado muchas veces de un tema y usted dice, van con el mismo tema, ya oímos lo mismo. Pero la humildad recae en eso, que usted puede escuchar muchas veces el mismo versículo, muchas veces el mismo tema, muchas veces la misma enseñanza y seguir aprendiendo de ella, seguir encontrando algo nuevo, seguir recibiendo de ella. Eso es humildad. Y a veces no tenemos la humildad, hermano. No tenemos esa humildad para decir, bueno, he escuchado esto otras veces, pero yo creo que Dios me puede hablar de una manera diferente hoy. Amén. Vayamos por favor a Proverbios 12:15. No lo estoy regañando, así es la prédica de hoy. ¿Qué le vamos a hacer? La mente cerrada o la mente ilimitada es un cristiano que escucha pero no obedece. Sí. Es un cristiano que puede oír cosas muy bonitas pero no obedece. Y dice que el que no obedece, ¿qué es? El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es. Y entonces si no obedece al consejo es necio. ¿Sí? Esa palabra no nos gusta. ¿A quién le gusta que le digan necio? No, es una palabra dura. Pero la Biblia describe la palabra necedad como una persona, escuche bien, el necio no es una persona que no oye, el necio es una persona que oye y no hace nada. Diga a la persona que está a su lado, el necio no es una persona que no quiere oír, porque a veces usted le dice a la persona que está allá afuera, eres un necio, no me quieres oír. El necio es una persona que escucha la palabra de Dios, que recibe enseñanza todos los días de su pastor, pero no hace nada para cambiar. Esa es necedad delante de Dios y esa es una mentalidad limitada, hermano. 13:19. Le digo que haga así para que se quite lo tenso de su cara, porque están todos tensos así. El deseo cumplido regocija el alma, pero el apartarse del mal es abominación a los necios. Cuando hay un corazón cerrado, hay necedad. Y cuando usted escucha un tema que no le gusta, que no le parece, que no está de acuerdo, que no le convence,
que requiere compromiso de su parte, para usted es muy difícil dejar de hacerlo. Es muy difícil obedecer. Es muy difícil poner en práctica lo que están predicando. Es muy difícil cuando tiene una mente limitada, cuando tiene una mente cerrada. Dios quiere, hermano, bendecirlos. Yo sé que hay personas con una mente limitada que tienen muchos problemas. Sé que hay personas aquí que están dentro de esta categoría, que han escuchado sermones muchos domingos, que no han cambiado, que no han crecido, que no han madurado, que no se han fortalecido, pero tienen muchos problemas, hermano. Y sé que tienen la necesidad de ver la mano de Dios en su vida. Sé que tienen la necesidad de un milagro. Sé que tienen la necesidad de que algo pase en sus vidas. La clave para que algo suceda y que la mano de Dios empiece a moverse es la actitud que usted tiene. El día que su actitud frente a Dios, frente a la palabra de Dios cambie, va a mover la mano de Dios. La fe es una actitud. Y usted necesita, yo sé que tiene necesidad, yo sé que la tiene. La aparente frialdad o indiferencia que tiene cuando viene a la iglesia no significa que no tenga problemas. Yo sé que los tiene, hermano. Pero la manera en que esos problemas cambien no es seguir viviendo a medias, no es escuchar a medias, es comprometerse con Dios. Amén. ¿Está triste? ¿Puede dar un grito de júbilo? Eso me gusta, hermano, gracias a Dios. Una mente embotada es la segunda. Mente embotada es el segundo tipo de mentalidad. Está en el versículo 5 y 6 de Mateo 13. Dice: parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó porque no tenía raíz, se secó. En la antigüedad, en la forma de sembrar, donde se hacía el camino, había partes que habían piedras que no podían quitarse. Entonces lo que se hacía era echar tierra sobre esas piedras, pero lo que hacía era que el crecimiento de la raíz fuera limitado, porque la tierra era una capa muy delgada sobre las piedras, entonces la raíz no podía penetrar hasta el suelo y nutrirse como debía ser. Ese es el segundo tipo de cristiano, es la segundo tipo de mentalidad, una mentalidad embotada. Versículo 20-21, el Señor Jesús les explica y dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Podrían ponerme ese versículo en la Nueva Versión Internacional? El 21. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Es el cristiano, tiene una mente embotada, es una mente que recibe la palabra con gozo, que se emociona, que se alegra, que dice: hoy voy a cambiar, como la hermana. Es un cristiano que se ve apasionado, se ve emocionado, es animoso, le gusta gritar, le gusta brincar, dice: hermano, vamos a echarle ganas. Pero es un cristiano que, como no tiene raíz en el problema, se derrumba. ¿Qué nos da raíces a nosotros, hermano? ¿Cuál es el fundamento de nosotros como cristianos? La palabra de Dios. Nada más le va a dar fundamento. El fundamento no la dan las emociones. El fundamento no se lo da que llore, que se ría, que se caiga, que dance. Eso no da fundamento. Es bueno. Es una manifestación de lo que Dios está haciendo en su vida. Es bueno, no me vaya a entender mal. Pero muchos cristianos nos gusta vivir de experiencias, pero no tenemos fundamentos. No tenemos bases. Ahora, no porque no se las hayan enseñado aquí, porque aquí se ha enseñado muchos fundamentos, se ha enseñado muchas bases, pero es responsabilidad de nosotros todos los días echar raíces.
¿Y sabe cómo se echan raíces profundas? Leyendo la palabra de Dios. Usted no va a encontrar un fundamento más sólido que cuando estudia la palabra de Dios. Pero hay cristianos, ¿tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano. Oye, ¿me puedes explicar eso de por qué resucitarán un día con Cristo? ¿Por qué los muertos en Cristo resucitarán? ¿Por qué creen en el cielo y el infierno? ¿Por qué se bautizan? ¿Qué es la redención? ¿Por qué Cristo perdona pecados? Y usted se queda con cara de, ¿qué? A ver, soy cristiano, pero no soy pastor. ¿Y sabe qué? Ese es un problema. Porque nosotros podemos ser cristianos muy gozosos, muy apasionados, muy lindos, muy sonrientes, pero allá afuera hay muchas preguntas que le van a hacer. Hay muchas dudas. Y no podemos esquivarlos diciéndole, híjoles, pues no me la sé. Pues luego te digo. O déjame, le voy a preguntar al pastor. Hay cosas que yo sí, muchas cosas que yo sí le pregunto al pastor que a veces no sé, pero no puede andar toda la vida diciendo, déjame ir, le pregunto al pastor. Usted hay cosas que debe manejar claramente. Si yo le preguntara esta mañana, ¿por qué cree lo que cree? ¿Qué me contestaría? Porque sí, porque un día me invitaron a la iglesia, porque es bien bonito, así. Hermano, ¿por qué cree lo que usted cree? ¿Por qué cree en quien usted cree? Usted debe tener una respuesta convincente a esas preguntas, hermano. ¿Por qué al cristiano no le entristece la muerte? Usted debe tener una respuesta convincente a esas preguntas. Porque si no las tiene, entonces no tiene raíces sólidas. Si no tiene respuesta a esas preguntas que están en la palabra de Dios, usted no tiene fundamentos, hermano. Y usted los debe tener. Este cristiano es un cristiano con una mente embotada, es un cristiano que también ha escuchado muchos sermones, como el primero, de muchos temas. Es más, ha ido a seminarios, pero cuando tiene que enfrentar una decisión, cuando tiene que enfrentar problemas, cuando tiene que enfrentar tormentas, este cristiano se cae porque no tiene bases. Su cristianismo está basado en su emoción, en su gozo. ¿Sí me doy a entender? ¿Por qué le pregunto mucho si me doy a entender? Porque algunos veo que se me quedan bien así. Digo, necesito que me entienda. Y yo sé que usted es muy inteligente. La falta de ejercicio espiritual, hermano, cuando nosotros dejamos de leer la palabra de Dios, y no solo leerla, sino decir, Jesús dijo eso, ¿por qué habrá dicho eso? ¿En qué año lo dijo? ¿A quiénes se lo dijo? ¿Por qué Jesús estaba hablando de este problema? ¿Por qué Dios le reveló esto a Moisés? ¿Por qué Dios le reveló esto a Abraham? Cuando usted lee así la palabra, usted está ejercitando su espíritu. Usted se está ejercitando. Y cuando usted no se ejercita, usted no puede reaccionar ante un problema. Aquí hay muchos que no hacemos ejercicio. ¿Sí o no? Gracias, hermana. Eso, así me gustan, sinceros. Yo no hago ejercicio. Entonces, hay muchos que no hacemos ejercicio. Y si hoy nos dijeran, a ver, hermanos, carrera de chiquita, 8 kilómetros. Entonces así bien, sí, hermano, por fe todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y usted se para en la línea de la carrera y está, sí puedo, es mental, pero usted no se ha ejercitado nunca para eso, nunca. Entonces suena la salida y usted empieza los primeros 100 metros así. No, a la mitad ya va. O ya le dio un calambre, o se desmayó, o se marea. Yo conozco uno que se marea cuando corre. A la mayoría nos pasaría eso, porque no nos hemos ejercitado para hacer eso. Igual es lo espiritual, hermano. Cuando usted enfrenta un problema, una circunstancia difícil, si usted no tiene las bases y los fundamentos que da la palabra de Dios, usted no está capacitado para enfrentar ese problema y se va a derrumbar.
Ahora, lo más peligroso de esto, hermano, es que las personas con una mente embotada, primero, no resisten el calor del fuego. Son personas que cuando enfrentan, a veces uno ya los ve desanimados, ya no vienen a la iglesia, y usted dice, hermano, ¿qué le pasó? Es que tengo problemas. ¿Cuántos tenemos problemas? Todos tenemos problemas. ¿Sí o no? A veces usted ha visto un cristiano que iba bien y que lo veía sirviendo y bien emocionado y danzaba el hermano y de pronto ya no está. Era un cristiano, sí, venía a la iglesia, sí, se echó muchos sermones, sí, compró las prédicas que vendían los del sonido, sí, fue a seminarios, fue a congresos, fue a todo, pero su mentalidad, su actitud le impidió echar las raíces que lo mantuvieran firme en los problemas. Hermano, el problema principal de las personas con una mente embotada es que crean hijos con una fe débil. Y estoy hablando de hijos espirituales e hijos biológicos. ¿Por qué? Nosotros sabemos que enseñamos con el ejemplo. Entonces, sus hijos, cuando usted es un cristiano que se emociona mucho, pero que no tiene raíces, que no tiene fundamentos, sus hijos lo van a aprender igual. Sus hijos van a heredar una fe sin fundamentos, sin raíces. Y cuando sus hijos se enfrenten a un problema, sus hijos también se van a desmoronar. Ese es el problema de no tener raíces. Cuando usted le da raíces de la palabra de Dios a sus hijos, cuando usted les enseña que el cristianismo no es emoción, porque Jesús no es emoción, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pase lo que pase, se sienta o no se sienta bien. Cuando usted le enseña a sus hijos que el cristianismo no es emoción, que venir a la iglesia no es por si lo siente o no lo siente, sino que hay una cuestión de obediencia y de amor a la palabra de Dios, usted le está dando las herramientas a sus hijos para salir de los problemas. Usted no le tiene que enseñar a sus hijos, mira hijo, cuando te golpeen, súrtete, los más bienaventurados dar que recibir. No, usted no les, esa no es el arma que ayuda a sus hijos. ¿Sí? Usted le puede enseñar armas equivocadas, pero la mejor arma contra los problemas, contra la tristeza, contra las circunstancias difíciles, la mejor arma que usted les puede dar es enseñarle que el cristianismo no es emoción, que debe estar basado en la palabra de Dios. Amén. El creyente con la mente embotada no quiere crecer, le gusta tener la seguridad que se va a ir al cielo, le encanta. Si usted le pregunta, hermano, ¿se va a ir al cielo? Sí, amén, gloria a Dios, pero es todo lo que le interesa. Y usted puede decir, pues, ¿qué hay más importante que ir al cielo, hermano? Es verdad, es importante la salvación, pero mientras usted está en la tierra, ¿qué va a hacer? Tiene que crecer. Pero el cristiano que piensa de esa manera no quiere invertir en conocer más. Le hablan de un seminario y dicen, no, está muy caro, hermano, cuesta mucho. ¿Para qué? Si ya lo sabemos, todo está en la Biblia. Se lo digo porque yo sé de algunos que dicen eso. Y si es verdad, todo está en la Biblia. Pero Dios hay cosas que les ha revelado a sus hijos para enseñarnos más, para crecer más, para aprender más, para que usted lo entienda claramente. Entonces el cristiano con la mente embotada no quiere crecer, no le interesa lo nuevo, no le interesa cambiar. Y es un cristiano que lo único que hace es transmitirle riesgos a los demás. La tercera forma de pensar es una mente confundida. Y recuerde que estoy hablando de cristianos, 13:7 dice, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Estoy en Mateo 13. Versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Volvemos al cristiano que viene el domingo. Es un cristiano que viene, es un cristiano que escucha la palabra, va al culto, le encanta estar ahí, pero mientras está escuchando a la predicadora,
se hace las siguientes preguntas. ¿Habré apagado el gas? ¿Habré cerrado bien la puerta? ¿Qué vamos a hacer mañana? No tenemos dinero para esta semana. ¿Cómo le vamos a hacer? Ojalá haya más trabajo. Ojalá mi familia esté mejor esta semana. Mientras usted está escuchando la palabra, se hace una serie de preguntas del ayer, de hoy y del mañana. Muchas cosas. Y nos pasa a muchos, hermano. No levante su mano, pero yo sé que nos pasa a muchos. Mientras oímos la palabra, mientras vemos tal vez un video, una predicación, comenzamos a pensar en otra cosa. Mientras estamos haciendo nuestro devocional y usted está orando y de pronto viene un pensamiento a su mente y se pierde de lo que está haciendo, lo que quiere decir es que su vida está rodeada de espinas de problemas que le estorban ser la semilla que Dios quiere que sea. Usted está rodeado de espinas, de problemas, de preocupaciones, de cosas que lo afligen, y eso le priva el recibir la palabra de Dios como debe ser. Eso le priva crecer, eso le priva acordarse en lo que predicamos el domingo pasado. Si hay gente que no se acuerda hoy de eso, es porque en algún momento de la prédica se perdió y empezó a pensar en otra cosa. Esa es una mente confundida, es una mente que permite que las preocupaciones ahoguen la voz de Dios, hermano, y eso nos pasa a muchos. Y Dios está hablando constantemente, hermano, está soplando constantemente sobre nuestra vida. Él quiere ministrarnos, Él quiere llenarnos, Él quiere fortalecernos. Gracias, hermano. Pero nosotros perdemos esa conexión con Dios cuando empezamos a pensar en otras cosas. Y nos pasa a muchos. El problema es, hermano, es que Dios quiere tener tiempos gloriosos con nosotros. Pero el poder escuchar la voz de Dios va a estar determinada por la actitud que tenemos ante decir: Señor, este es un tiempo para escucharte a ti, es un tiempo para hablar contigo, nada me va a distraer. Si se distrae, hermano, vuelva a lo que estaba haciendo. A veces podemos estar orando y distraernos y dejar la oración e irnos, o estar escuchando la palabra y estar totalmente distraídos, y cuando dicen pónganse de pie, vamos a orar, gracias, ya se terminó. Señor, gracias, sí, amén, gracias. Hermano, ¿de qué predicaron? No me acuerdo.